14 en Aire de Santa Fe. Con esta música la recibimos a Laura Mondino con el momento de los emprendedores aquí en ¿Cuál es el plan? El plan es emprender. ¿Cómo va, Lau? Bienvenida. Buen día, chicas. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Bien. Bien, acá. Hablábamos justo de rulos, así que... Ay, yo estoy en un momento de envidia capilar terrible. Mirá lo que son esas cabezas. Es tremendo. Bueno, a mí me dijeron igual que hay que tener los productos indicados para que todo funcione bien. Sí, ya vamos a hablar de ese tema también. En algún sábado vamos a venir con ese tema porque es todo un temón. Así que, bueno, en este espacio nuevamente de emprendedores, de poder visibilizar y mostrar experiencias santafesinas, hoy vinimos acompañadas de Flor Alegre. Hola, Flor, ¿cómo estás? Todo Hola, bien, Flor. muy contenta. Bueno, Gracias. bienvenida, Flor. Gracias por acompañarnos. Flor es una reconocida activista, pero hoy viene a contarnos su experiencia como emprendedora porque, bueno, has desarrollado una marca personal importante y nos parece realmente un desafío y también algo novedoso, ¿no? Hoy el mundo de las redes, lo digital, ha ocupado un espacio muy importante, entonces nos parece que puedas contarnos tu experiencia, cómo la vivís y, bueno, y cómo te presentás, digamos. Bien. ¿Cómo te presentás cuando te preguntan a qué te dedicas, Flor? A muchas cosas. Multitasking. Esa suele ser mi respuesta. No, la verdad es que eso. En redes sociales, en lo que es mi Instagram, me dedico más que nada a crear contenido. Siempre con un objetivo y una comunicación específica, o sea, queriendo que en mi caso es el disfrutar el hoy, la posibilidad de disfrutar hoy. ¿Sí? Entonces todos los contenidos que hago con marcas o con gastronomía o con emprendimientos, trato de que estén atravesados por esa lógica. Si no se nota, para el resto no, pero por lo menos yo saberlo. O sea, es como un poco mi técnica es esa, Sí. por lo menos yo tenerle un sentido. Después, bueno, más allá de crear para otras personas, que ahí quizás es la parte de monetización que uno puede llegar a tener, es crear contenido porque sí, porque me gusta, que en realidad es de ahí de donde sale todo. O sea, yo empecé a contar un poco lo que me pasaba como persona gorda y a partir de ahí mucha gente resonó y también yo antes de eso siempre estuve en el mundo de las redes cuando existía Metroflog. A ver si, y Fotolog, a ver El si Fotolog, se acuerdan. el Sí, Fotolog, obvio, nos sí, acordamos. de esa época. Claro, porque las redes no comenzaron con Instagram. No, Ay, no, wow. no. Sí, Eh, arrancaron mucho antes. antes. Yo tenía Metroflog, Blogspot, que era un blog, yo fui blogger, por supuesto. Ajá. Y tenía después, por ejemplo, otra cosa que muy poca gente que le conoce, creo que era DeviantArt, que era un espacio de edición. O sea, la gente que editaba subía ahí. Ajá, O sea, mira. a mí me gustaba mucho editar. Tipo, agarré una computadora, empecé a trabajar con Photoshop, con Pixar, con todo lo que había en ese momento. Todo en Y tu adolescencia, todo esto que Toda estamos mi hablando. adolescencia, todo eso de muy chiquita arranqué y empecé a editar. Y editaba. Y después me encontré escribiendo, porque me gustaba muchísimo leer siempre desde muy chiquita, entonces escribía, publicaba cositas en mis redes. Y bueno, eso se fue derivando. Después en su momento en blog tenía reseñas de libros, o sea, siempre creé contenido. Claro. Y bueno, cuando arranca Instagram, no lo tomé de esa forma, lo tomé personal. Sí, con el negocio de mi librería, que yo soy hija de Librería Sacapuntas, que es el negocio de mi familia. Sí, con ella en su momento, cuando las cuentas ni siquiera existía, el perfil empresa, yo ya le había hecho una cuenta a la librería. Claro. Y bueno, eso creo que fue el primer acercamiento más de trabajo en cuanto a redes. Pero bueno, después se fue dando naturalmente, porque esto es algo que yo hacía per se, o sea, es algo que me gusta hacer. Así que bueno, eso Pero en por algún un lado. momento diste el switch, digamos, para decir, bueno, empezar porque por lo que venís contando, siempre fueron cosas, lo que publicabas y lo que escribías y demás, no eran sobre tu persona, digamos. En algún momento lo tomaste como personal y empezaste a contar sí, tu vida. a digamos. veces contaba, en un blog contaba historias personales mías o reflexiones o análisis que iba haciendo. Pero después en Instagram sí fue cuando me encuentro con el activismo. Ajá. Y empiezo a leer sobre activismo, que empiezo a compartir, pues justo lo estaba trabajando con mi psicóloga en ese momento, el de compartir cosas que escribía. Y
Y bueno, como que se dio eso que empecé a escribir sobre esto, sobre lo que me iba pasando. Y ahí fue el cambio. Y el cambio fue la recepción también. Sí, eso te iba a decir, porque esto de alguna manera te llevó a empezar a generar y a crear una comunidad, ¿no? Sí. ¿En qué momento vos te diste cuenta de que había otros que te veían o te escuchaban porque se sentían identificados, porque vivían lo mismo que vos? Fue muy flashero porque en realidad yo empecé con, o sea, de nada, que éramos, no sé, la gente con la que yo me conocía y empecé a compartir. Y me acuerdo un mensaje, creo que era Belén, era Belu se llamaba la chica, que me mandó un mensaje diciendo, Flor, y yo no la conocía, no es de Santa Fe, incluso es de Mendoza, nada que ver. Y me dice, che, Flor, a mí me pasa lo mismo, nada, gracias por contarlo, porque no sabía ni qué me estaba pasando. Y me pasó mucho de eso, de que mucha gente no podía verbalizar lo que le estaba sucediendo y que yo podía encontrar esas palabras y en eso la gente se sentía identificada y ahí es cuando me lo comentaba y era como, che, bueno, no soy solo yo, que para mí eso fue un gran alivio para mí. O sea, primero fue hecho para mí esto, de poder sanar muchas cosas que pensaba que era yo sola. Y encontrar esa comunidad a partir de mi necesidad de poder identificarme con otras personas también. Entonces, bueno, fue como a partir de eso y fue sucediendo, digamos, fue creciendo. Y bueno, yo soy muy de analizar las cosas, entonces iba viendo, bueno, esto funciona, esto no funciona, esto llega más gente. Y bueno, fue un camino que se fue haciendo. ¿En algún momento tuviste ese objetivo de decir, bueno, llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? A través de las redes, para que esto tome volumen. La conciencia fue también cuando ya empecé a monetizarlo, como decir, bueno, a partir de la monetización, en realidad fueron dos razones. Una fue cuando empecé activismo y los medios, Aire Incluso y demás, me conocían. Yo escuchaba que decían con más de 10.000 seguidores. Y decía, bueno, a la gente le importa cuántos seguidores tengo. Claro. Como una forma de validar lo que digo. Sí, exacto. Entonces fue como, ok, si necesito más seguidores para que se valide lo que digo, ok, bueno, ¿cómo puedo trabajarlo? Claro. Para el activismo. O sea, esa fue una lógica. Fue por ahí. Y después otra lógica fue, las marcas también. Uno puede acceder a monetizar más a través del alcance que tienen, no necesariamente los seguidores, pero del alcance que uno puede llegar a llegar. Y bueno, es como una base, uno va trabajando eso, es como si fuera ampliar tu oficina, por así decirlo. Está bueno porque te vas dando cuenta de digamos, de los temas que van apareciendo y cómo de alguna forma vas pensando estrategias para ir mejorando ese trabajo, porque en definitiva a nosotros lo que nos parece importante es poder mostrar que efectivamente la creación del contenido requiere un trabajo específico, de definir estrategias, de planificarlo, digamos, cómo es ese día a día. Todo el día, todo el tiempo. No, para mí hay muchas cuestiones. Yo lo divido en formas de... Uno cuando está en redes, la mayoría de las personas lo que hace es como, consume y ve nomás, ¿no? Bueno, para mí cuando yo uso las redes, muy pocas veces solo veo, sino que constantemente estoy analizando. Que bueno, les saca un poco la diversión. La realidad es que ya yo no veo las redes como muy pocas veces para divertirme. Porque siempre hay un análisis, siempre hay como una observación de qué funcionó ahí. Claro. Igual, Flor, también lo veo en otros ámbitos. Por ejemplo, alguien que hace música, cuando escucha música, no escucha de la misma manera que nosotros que vamos solamente espectadores. Claro, sí, Debe totalmente. pasar con todo, ¿no? Es re entendible, digamos, que lo veas de esa manera. A tu manera lo disfrutás, pero es a tu manera. Me encanta. Claro. Yo, aparte, es algo que a mí me gusta mucho analizar las cosas. Claro. Entonces, como, bueno, lo haría sin trabajarlo igualmente. Es parte de lo que hago. Y bueno, implica mi tiempo y mi día. Por un lado es investigar. O sea, yo lo tomo como una investigación. Ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Después, hay otro tiempo que para mí es súper importante, que es el espacio de ocio, que es el más difícil y que a mí me ayudó a entenderlo desde el lado del trabajo y a respetarlo desde ese lugar, que es lo necesario que es el descanso, el hacer actividad física, el mover el cuerpo, el leer, el pintar, todas las cuestiones de creatividad que uno puede llegar a tener, porque en mi caso me permiten trabajar mejor. Claro. En realidad en todos los casos, pero bueno, cuando uno tiene un trabajo creativo necesita tener ese... Bueno, en el Camino del Artista se le llama el pozo creativo, llenar el pozo, no sé si lo leyeron. Al libro del Camino del Artista, sí. Sí, esto de llenar el pozo con todas informaciones que una puede ir rescatando de ahí, y a la hora de crear tenés una buena base. Claro, te nutrís también de eso, ¿no? No es tiempo perdido. Claro, no, y a mí
eso me ayudó a descansar, a ponerle, o sea, si yo no, y entender esto, si yo no salgo a caminar y me despejo, no puedo trabajar. Claro. Y fue la única forma en la que dije, voy a respetar cuando voy a baile. O sea, Claro. no falto a baile, porque si falto a baile, trabajo peor. Y en mi caso, como lo workaholic que soy, Sí. fue la razón que me motivó. Tengo Tenés una amiga que, perdón, Lau, que siempre nos escucha, le mando un beso a la Luli, que también tiene un emprendimiento, labura ella, y claro, decía eso, yo lo que tengo estructurado es mi tiempo de ocio, porque el Claro. resto del tiempo es todo trabajar. Es trabajar. Claro. Sí, y de hecho me parece que es un factor común de todos los emprendedores, esto de administrar los tiempos, de gestionarlo, porque es un desafío enorme, porque en definitiva vos estás todo el tiempo pensando qué es lo que tenés que producir, qué es lo que tenés Todo que el tiempo. hacer. Sí, sí, Entonces me parece fundamental poder tener esa organización mínima, decir, che, el espacio de ocio también es importante en Es el que trabajo. sí, no solo importante, es fundamental. O sea, si no lo tenés como creativa, no puedo hacer nada. Igual me imagino, Flor, que debe haber costado, ¿no? Porque yo me imagino que en cada cosa, cada paso que das, decís esto es un posible contenido. Y a la gente le puede llegar a interesar. Sí. Con Lucas, con mi novio, que además de ser mi novio hace ya 11 años más o menos, últimamente estamos trabajando juntos y bueno, en la Sí. agencia, que también creo que vamos a hablar de eso. Lucas también me ayuda mucho a crear contenido y estamos todo el tiempo, esto es buen contenido. Y es como, esto puede Pensaba ser. en eso. Sí, todo el Sí. tiempo. ¿No? De Sí. dónde, la idea para generar el contenido. Pero claro, está en todos lados la idea. para Estoy generar. súper atenta. Claro. O sea, bueno, el otro día me pasó, estábamos en una reunión con una cliente de pregón y sucede una cosa y yo digo, esto es contenido. Y mientras estaban haciendo eso, yo hice esto. Mientras estaba en una reunión. Mientras estaba en haciendo una reunión, contenido. pero porque sucedió algo muy fabuloso y hice Sí. así. Y por suerte no se desistieron, porque para mí eso es importante, porque si la gente cuando ve la cámara hace así, ya está, ya no sirve. Claro. Hay que saber que estar cerca de Flores. Sí, Claro. puede ser contenido. Y se viralizó y funcionó muy bien. O sea, es como una ya tiene la práctica de ver de dónde está el ojo. O sea, para mí eso es lo que se entrena y lo que yo trato de entrenar siempre es dónde está la oportunidad de algo que sea interesante, sea divertido o que emocione, ¿no? Yo creo que ese es como mi talento y mi trabajo, el poder detectar esas situaciones. Porque tiene mucho de la vida cotidiana y de lo que pasa instantáneamente en el momento. Sí. Flor, bueno, y vos le mencionabas a Lucas y nosotras que te seguimos en las redes y que vemos efectivamente todo lo que vienen haciendo juntos. Ahí lo estamos viendo a Lucas. Yo justo supongo que está viendo ahora. en pantalla. Bueno, le mandamos un beso también a él. Contanos un poco cómo es esto de trabajar con tu pareja y cómo fue naciendo y creciendo ese proyecto juntos. Sí. A mí me encanta, porque nos llevamos muy bien. Luca, además es mi pareja, mi mejor amigo, entonces me encanta pasar tiempo con él. Él es una persona súper creativa y que a mí me ayuda mucho porque a veces yo me disperso mucho y él como que ya me conoce, entonces entiende lo que yo quiero decir. Claro. Y muchas veces en las reuniones con clientes nos pasa esto. Yo quiero decir 1.000.000 de cosas y él me dice, esto. Sí, eso. Quiso Es eso. decir esto. Y tiene razón, era eso. Entonces a mí eso me ayuda muchísimo. Y bueno, el mayor crecimiento que tuve en MF fue cuando él dijo, bueno, yo voy a hacer todo para que esto crezca también. Y realmente su participación fue un cambio, porque tiene un muy buen criterio. Y bueno, la verdad que eso, trabajamos juntos. Y no solo, cuando uno crea un contenido, no es solamente ponerse frente a cámara y filmar, improvisar. En un momento yo lo hacía y es lo que más me gusta hacer. Pero la realidad es que hoy por hoy implica un guión, que ese guión es lo que más tiempo te lleva. ¿sí? O sea, pensar claro. la estructura del contenido te puede llevar días. Claro, sobre todo, Flor, porque tiene que ser muy inmediato, tiene que durar poco, porque viste Sí. que la gente ahora mira videos muy cortos también. Sí. 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 Y creo que el mayor desafío que tenemos a veces es poder condensar la información. Primero desde el lado del guión y después del lado de la edición, porque digo, bueno, no se pudo, bueno, ¿cómo lo puedo editar para que quede bien, para que funcione? Nada, son cosas que voy observando y también es mucho prueba y error, obviamente, porque a veces vos decís esto va a funcionar y resulta que no, y decís esto va a funcionar y resulta que sí. Ahora que lo mencionás, digo, esto de prueba y error y de la formación y de todo lo que van adquiriendo, porque también hay algo que en las redes va pasando, es que todo el tiempo va cambiando, todo el digamos. tiempo. Entonces tenés que estar súper actualizado de lo que la gente quiere ver, de cómo tener mayor llegada, cómo trabajan esa digamos, cuestión de actualización y si trabajan solos y cómo lo laburan. Bueno, yo soy muy nerd de esto, o sea, a mí me fascina, entonces estoy todo el tiempo investigando.
Apenas salió la aplicación, bueno, a Instagram ahora lanzó Edit, que es la aplicación de edición de ellos, que me gusta, o sea, de base está buena. Para lo que es una edición compleja no la usamos porque para mí le faltan muchas cosas. Pero para algo rápido y sencillo está bueno, pero lo que a mí me fascina es las estadísticas, por ejemplo. Yo ya tuve y me puse a investigar todo y es como, le decía a Lucas, mira esto, qué genial. Entonces, por un lado es eso, pero también nosotros ya tenemos un equipo, por suerte, hace un tiempo para MF sobre todo, que es, yo como separo de mi persona MF y de Flor, porque es como, bueno, ya es algo aparte de mi persona. Una marca. Sí. Y bueno, hace un tiempo se sumó Vale, que es una amiga mía, que ella es como administradora nuestra, entonces toda la parte de contacto con personas, que es lo que a mí más me costaba poder a veces y que donde más postergaba el tiempo, se encarga ella. Y también nos ayuda a dar una perspectiva también, que a mí me sirve mucho las perspectivas de ella. Y bueno, se encarga de todo lo que es, facturación, presupuesto, todas esas cosas, va ella. Y después también en Pregón lo que sumamos fue una editora, que también se llama Vale, que bueno, que agarra sobre todo lo que son reel de cliente, nosotros le damos el guión, ella edita, además, que también me gustó mucho. Yo la elegí, es la esposa de mi primo, claramente, uno empieza así, siempre empieza por familia. A alguien de confianza. Familia y gente de confianza, por supuesto. Es que para mí es fundamental eso. Y bueno, ella no era editora, no trabajaba de esto. Pero estuvieron un viaje y con Lucas veíamos cómo editaba y decíamos, nos gusta cómo edita. Claro. Y cuando se dio la oportunidad de poder empezar a sumar a alguien más, le dijimos, che, nos gusta, o sea, ya tenemos un criterio, ya nos gusta cómo hace esto. Yo te enseño a hacer lo que quiero que hagas, que bueno, vamos enseñando y vamos trabajando en eso. Y bueno, la Vale no sabía usar Excel y nosotros somos fanáticos de eso, porque todo esto nosotros somos casi ingenieros civiles, o sea, nuestro idioma es el Excel. Mirá vos, mucho, pero organiza mucho, organiza mucho el Excel. Sí, saber usar Excel, mira, hoy en día es... No, yo amo el Excel, lo favorito. Entonces, bueno, a ella le enseñamos a trabajar con eso, y ahora también sumamos 2 creativos, que son Luma y Iván, que ellos son creadores de contenido o quieren empezar a trabajar como creadores de contenido, son actores, son cantantes, son gente muy creativa, muy crack, y que un poco lo que hacemos con ellos es esto de pensar, de trabajar las ideas, y también, bueno, al ser actores, usarlos como actores en caso de ser necesario. Pero bueno, un poco se va sumando todo eso y nada, estoy súper contenta porque en definitiva creciendo un montón, ¿no? Qué va bárbaro. creciendo. Uno ve por ahí la cuenta en Instagram y ni te imaginás realmente que atrás hay tanto Semejante trabajo, y tanto equipo y tanto tiempo dedicado, ¿no? A la generación de contenido. ¿Qué le darías o qué le dirías a aquella persona que quizás está pensando y no se anima? Digo, porque además, Flor, me parece que también rescatar tu marca es rescatar también una figura que en un momento tomaste una definición que fue exponer tu cara, tu cuerpo, digamos, con todo lo que eso implica. Digo, y no debe haber sido sencillo ni fácil, ¿no? No, yo medio que fingí demencia. Y uno hace eso, ese es el ejercicio constante. Pero uno llega cuando vas por la... Me pasó lo siguiente, yo crecí mucho en pandemia, entonces estaba en mi casa y y no veía esa interacción del crecimiento. Y resulta que cuando me pasó la primera vez que nos invitan a algo, fuimos a un evento y me dice, ay, Flor, yo te sigo a red. Y yo, ay, qué raro. ¿Cómo que me seguí en red? ¿Cómo no es un número, solamente hay gente atrás de esos números de seguidores. Claro. Y bueno, y es raro, o sea, sobre todo yo que yo fui una persona muy tímida, fui una persona muy ignorada también, que me costaba mucho expresar lo que yo decía, entonces que de pronto ser vista es raro, es poderoso, y también yo a veces lo trato como una cura a esa niña que sufrí mucho, que pasó por muchas cosas muy feas. Y por ejemplo, bueno, algo que me dio mi trabajo, que fue una oportunidad hermosísima. Yo trabajo con una marca que tiene en un lugar de recitales, no sé si se puede decir marcas, X. Y me pasó que la primera vez que me invitan ahí fue para ver Paramore. Paramore era una banda de punk rock.
Bravísima. Punk rock. Que yo escuchaba mucho de niña, de Hemos adolescente. escuchado Paramore. Yo la escuchaba Claro que sí. muchísimo. Me acompañaba mucho en esos momentos de tristeza, de soledad, porque es eso, esa música. Es de esa música. Y y la primera vez que me invitan fue para eso, fue como, o sea, mi Sí. trabajo me Claro. permitió volver a este momento y fue como Fuerte. no, Vuelta lo que el lloré, círculo, lo que qué lloré lindo. ese día Claro. fue ¿A dónde impresionante. fue, Flor, el En el Movistar. qué lindo. Yo trabajo con DAV, que tiene ahí un stand. Ajá. Entonces, bueno, esa vez me invitaron por primera vez y ahora ya es como, bueno, viene esto y digo, bueno, ¿podré ir? Y me dicen, por suerte me dicen que sí. Sí. Qué genial. Sí, no, la verdad que es mi parte favorita. Flor, las marcas, me pregunto, ¿no? Para aquellas personas que también quieren trabajar de esto, ¿no? De tal vez mostrar su militancia o mostrar lo que hacen y demás, como en tu caso. Las marcas no solamente te piden seguidores, sino que te piden la estadística, ¿no es cierto? Eso Sí. es lo que importa, lo que más Sí, importa. para mí, que me acordé que no te respondí la pregunta para a qué le podría ayudar a alguien, yo diría que definan qué es lo que quieren comunicar. Claro. Claro. O sea, ¿para qué? Digamos, vos querés hacer contenido, bueno, pero querés para que te regalen cosas y bueno, no. O sea, para mí no. Sí. Habrá gente Es que, una consecuencia del que Sí. claro, para mí no. Para mí, si vos querés crear contenido, tenés que saber para qué lo querés crear. Ya sea porque a vos te gusta leer y querés hablar de lo que te gusta actuar y querés actuar, o sea, pero hay algo más que no sea lo que el resultado, ¿sí? O sea, te tiene que mover algo, porque si no es muy difícil de sostenerlo, Sí, porque es sí, mucho sí. tiempo. O haces cualquier cosa y es una hace- mezcolanza y nunca claro. no tiene una línea, digamos. Sí, para mí tiene que tener, para mí. Quizá hay otras personas que no. Entonces, en ese caso es eso, es poder definir un objetivo o algo que a vos te interese, que quieras comunicar, que quieras transmitir, que quieras generar. Eso es lo que yo busco. Entonces, cuando trabajas con marcas, las marcas ven eso. Ujú. No es lo mismo trabajar con alguien que trabaja cualquier cosa y hace lo que sea, a que tiene un mensaje consistente en el tiempo. O sea, yo hace años tengo el mismo mensaje. Ujú. Y bueno, eso implica decir que no a muchas cosas. Y para mí, hoy por hoy, quien crece en redes sociales y el valor que tiene una cuenta es a quienes le dice que no. O sea, vos podés tener la oportunidad constantemente de aceptar un montón de cosas. El talento para mí está también, y la consistencia está en no aceptar lo que no tenga que ver. Y no las cosas que no tienen que ver no necesariamente Tener una son malas. coherencia, digamos. Sí, o sea, claro, no es Claro, que... no con el sea algo mensaje. malo. No es que Sí. sea algo malo, No es es que coherente no con el tiene que mensaje. ver con vos. Claro. Claro. Sí, sí, Está sí. bueno eso, digamos, porque a veces en el afán de tener más trabajo, por ahí uno por ahí termina tomando decisiones que son para el proyecto o a la larga son incorrectas. Yo, por ejemplo, en mi Instagram no publicito servicios que no conozco. Claro. O sea, Que pasa mucho eso. en que redes muchas sociales, veces claro, es como, que obvio que lo entiendo porque entiendo que es una forma de llegar a más gente. Pero me pasa que me habla, no sé, una profe de inglés. Podés publicitar mi servicio. Y yo no sé cómo sos como profe de inglés. Claro. Claro. Entonces, qué sé yo, hay otra gente que quizás sí lo toma y lo difunde. Pero a mí, si yo no conozco cómo trabajar, no te voy a andar recomendando. Porque para mí, yo a mi comunidad le recomiendo las cosas que realmente Claro. me gustan. Está bueno. Y eso también es un valor. Y Y creo eso que la comunidad me parece que también lo las valora. ritas. Tal cual. Sí, sí, las ritas son mi comunidad, que son lo más. Ay, me muero. Que se llama así porque yo amo a la Santa Rita. Ajá. Y después, más tarde, me encontré que en realidad, viste, la florcita, lo rosa de la Sí. Santa Rita, Sí. en realidad no es la flor, es la hoja que acompaña Ah, y claro. protege la flor. Entonces, como que tiene mucho sentido que las ritas sean las que acompañan a la flor. Ay, Está me bien. gusta, me Está gusta, muy me gusta bien. eso. Muy bueno. Acá nos pregunta el 345. Buen día, chicas. Me cuentan con quién están hablando, me enganché un poco tarde. Muy buena la nota. Gracias. Si querés, le podés contar vos, Flor. Ajá. Bueno, ¿Y dónde te encontramos? Ya que ¿dónde me estamos. encuentran? Mi Instagram es mf.alegre, de María Florencia. Hay gente que me dice Fernanda, no, me llamo Florencia. Y bueno, también en TikTok, también mf.alegre. Y bueno, acá en mi Instagram van a encontrar muchas cosas, sobre todo esto, enfocado en el disfrute del hoy, en poder encontrar ropa que te guste, que te haga sentir bien, también en eventos. A mí, yo hace un tiempo estoy publicando el Santa Fe no es un embole, que es una
una sección que tengo que es completamente gratuita, que la hago porque me gusta Santa Fe y porque quiero que más gente pueda hacer lo que quiera. Está buenísimo eso, Flor. Sí, la verdad que está muy... porque aparte yo lo uso, o sea... Sí, sí. Y un es dato como la que- agenda del fin de semana y del mes. del mes. 13. Ahora, mayo tuvimos que hacer 2 partes porque hay más de 70 eventos hasta Wow. mitad de mayo. Ves que no es un embole. ¿Ves nada. ves que es verdad? Hay un montón Yo, de cosas para hacer. Lo vi ayer o antes de ayer, Flor, y estaba pasándole. Dije, mira todas las cosas que ¿Viste? subió. Sí. ¿Viste? Impresionante. Sí, Está impresionante. Sí, sí. Eso sí tiene un evento, mientras que me manden antes de que lo publique, se Claro, puede sumar. Buenísimo. Bueno, Flor, la verdad que un gustazo tenerte, Gracias. que nos hayas acompañado y además mostrar algo totalmente distinto y cómo también fue un trabajo de muchos años Sí, y sí, de, sí. Yo y de hace gran 7 años crecimiento. trabajo en esto. Y de gran crecimiento, así que la verdad felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias por el espacio y por invitarme. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, acá obviamente la idea es poder mostrar este tipo de experiencias, mostrar que emprender implica muchísimas cosas, esto de generar contenido es algo novedoso, súper actual además, y creo que hay mucha gente que quizás está pensando, bueno, qué hacer, cómo animarse, bueno, nos parece importante poder seguir la experiencia y la historia de Flor para tomar esa decisión que quizás por ahí nos cuesta. Gracias, Lau. Bueno, chicas, como siempre, un placer. Nos vemos el próximo El próximo sábado. Gracias. Pasó El Plan es Emprender, aquí en ¿Cuál es el plan? 11 de la mañana, 32 minutos, títulos. ¿Cuál es el plan? Sábados de 10 a 14 en